Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerlo en una trampa y poderlo acusar. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primer piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro. Empezaron por los más viejos hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, aquí primero que nada quiero hacer hincapié en dos cosas. Si se fijan, los fariseos le decían: Moisés nos manda en la ley apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Y Jesús se agachó y escribió en la tierra. Muchos se preguntarán: ¿qué fue lo que escribió Jesús en la tierra? Hay muchos que dicen que Jesús en la tierra estaba escribiendo el pecado de la mujer, que era el adulterio. Hay quienes dicen que Jesús estaba escribiendo los pecados de cada uno de ellos. Yo me quiero quedar con la parte de que Jesús estaba escribiendo el pecado de la mujer en la tierra. Te voy a decir por qué. Ellos aseguraban que Moisés les mandaba en las tablas de la ley que apedrearan a esta mujer que estaba cometiendo pecado. ¿En qué estaban escritas? En cada uno de los mandatos que según Moisés le entregó Dios y que él las escribió en piedra. ¿Y sabes por qué estaban escritas en piedra? Para que fueran imborrables, para que absolutamente nada, ni siquiera el agua las pudiese desgastar. ¿Y en dónde fue donde Jesús escribió el pecado o los pecados? En la arena. ¿Y sabes por qué, mi querido hermano? Porque al escribirlo en la arena o al escribir cualquier cosa en la arena, se lo termina llevando el viento. ¿Esto qué quiere decir? Que para Jesús eres más importante tú como ser humano. Que Jesús no está viendo tu pecado, sea cual sea. A lo mejor nosotros estamos corrompiendo nuestro cuerpo no de manera sexual, pero sí lo estamos corrompiendo con alguna droga. Lo estamos corrompiendo o destruyendo con alguna mala práctica, alguna crítica. Lo estamos lastimando. Lo podemos estar corrompiendo de una y mil maneras. Pero en el momento que tú llegas con Jesús, Jesús tiene esa misericordia. Esa misericordia de abrazarte y de no juzgarte. Y de repetirte como en ese momento le repitió a la mujer: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Al igual a ti, mi querido hermano, si en este momento te quieren apedrear por cualquier situación que tú estés viviendo, por cualquier situación que tú estés pasando, quiero que sepas el día de hoy, mi querido hermano, que Jesús te está diciendo, como le dijo a esa mujer: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Y te puedo garantizar que a los demás les está diciendo: aquel que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, mis queridos hermanos, nos sentimos con la facilidad de poder criticar la situación que vive el hermano, pero no nos damos cuenta el por qué el hermano está viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque no tenemos la caridad de podernos dirigir a él y preguntarle qué es lo que está pasando y darle a conocer un Dios que le ama y que no le juzga, sino todo lo contrario. Ya estamos marcando etiquetas, ya estamos destruyendo a cada una de las personas que nos rodean. Mejor en lugar, mi querido hermano,
de juzgarlos, abracémoslo como lo haría Jesús. Tengamos caridad con ellos, para que de esa manera, por medio de nuestro testimonio, ellos reciban esa conversión. La gente hoy en día no necesita que la critiquemos. La gente hoy en día no necesita que la señalemos. La gente hoy en día lo único que necesita es saberse amado por un Dios verdadero, un Dios que lo ama ante cualquier situación, sea como sea, y que lo va a aceptar, sea como sea, que nunca lo va a juzgar. Y que Él le va a hacer esa pregunta: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde se encuentran? ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos sentimos con el valor de juzgar, de criticar a aquellas personas. Pero realmente, mi querido hermano, no nos damos cuenta lo que nosotros estamos cargando o lo que tenemos en casa. Ten mucho cuidado lo que hablas con tu lengua, porque de tanto sacarla, mi querido hermano, te la puedes morder con los dientes. Ten mucho cuidado en cómo te diriges, porque muchas de las veces, mi querido hermano, por esa misma facilidad que nosotros tenemos de apuñalar con la lengua, también de esa misma manera la lengua puede ser un arma de doble filo que se puede revertir en nuestra contra. Recuerda, mi querido hermano, que aquel que tiene familia, aquel que tiene vida, no debe de juzgar absolutamente a nadie, porque tarde o temprano tiende a poder caer por alguna situación. Porque realmente ninguno estamos exentos y ninguno llevamos una vida tan perfecta como para poder juzgar a aquellas personas que nos rodean. Actúa con caridad, tal y como quieres que Dios sea caritativo contigo, y tal y como tú quieres que tus hermanos sean contigo. Que el día que tú en algún momento te equivoques, mi querido hermano, no actúen y no reaccionen de la misma manera como tú lo estás haciendo ante cualquier situación que las personas están viviendo. Por eso Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. ¿Por qué? Porque realmente Él sabía que esa persona iba a tener ese grado de conversión. ¿Y sabes por qué? Porque la levantó desde lo más profundo de donde el ser humano la estaba tirando. Porque ¿qué fue lo que hicieron los fariseos? Llegaron y la aventaron al piso. Ese era un signo de que no eres digno ni siquiera de caminar, que tienes que ser enlodado, que tienes que ser pisoteado, que tienes que ser humillado, que tienes que ser exhibido ante cualquier nivel social, ante cualquier persona que se encuentra ahí. Los trataban como las peores personas del mundo en ese momento cuando cometían ese pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Le tendió su mano y la levantó. Eso te habla de que Dios está dignificando a la persona, al ser humano. Que seas como seas, Dios te va a levantar y te va a dignificar, y te va a levantar de aquel fango en donde te hayan aventado. Te va a levantar de cualquier situación de pecado que tú estés viviendo. ¿Y sabes por qué? Porque realmente Él lo que quiere es que el pecador se salve. Lo que Él quiere es que el pecador, mi querido hermano, vuelva a nacer, vuelva a vivir, volver a dar una oportunidad de poder demostrar que podemos ser mejores personas. Dios da segundas, terceras, ¿cuántas? 100,000 oportunidades, 10,000 oportunidades, 1,000,000 de oportunidades. ¿Y sabes por qué? Porque a Él no le importa cuántas veces te caigas, sino a Él lo único que le importa es que tengas el valor de reconocer tu falta, tu pecado, y que en el momento que tú le des la mano, Él te pueda levantar. ¿Y sabes por qué? Porque Él, mi querido hermano, viene por aquellas personas que necesitan de su amor, que necesitan de su misericordia. Aquellas personas que se encuentran enfermas, para sanarlas y para hacer grandes milagros. Así como sanaba leprosos, como sanaba ciegos, como sanaba paralíticos, y como también sanaba personas que se encontraban en el pecado y caídas, así es como nos quiere sanar a todos y cada uno de nosotros. En estos tiempos es justamente cuando más se han visto los milagros de Dios. Un buen pretexto es la pandemia, que hemos visto cuántas personas de estar casi muriendo han salido adelante cuando han confiado en Dios. Cuántas personas están viviendo un cáncer, alguna enfermedad fatal, y realmente en el momento que creen y confían en Dios se levantan de ello. ¿Y sabes por qué? Porque en este momento es cuando más vemos la mano de Dios actuando por medio de nosotros y demostrándonos que Él nos está sanando y nos está levantando. Nos está quitando esa ceguera espiritual y nos está permitiendo, mi querido hermano, que realmente nos convirtamos en esos hijos
verdaderos del Padre, en esos hijos amorosos del Padre. Y que de verdad, mi querido hermano, en el momento que nosotros seamos sorprendidos en cualquier falta y que nos estén señalando, que le enseñemos a las personas este evangelio maravilloso, este video, mi querido hermano, y que les digamos: Dios no juzga, Dios no critica, Dios levanta y dignifica. Dios de verdad no te ha dado ningún poder para poderme señalar de cualquier falta en la cual me encuentre. Y que realmente aquel que se siente más perfecto, ahora sí que como dirían, el que se levanta, el que se ensalce será humillado, el que se humilla será enaltecido. ¿Y sabes por qué? Porque allí es justamente en el momento cuando nosotros nos humillamos ante Dios y que le decimos: Padre mío, haz tu voluntad en mí, porque te necesito. En ese momento Él hace grandes cosas y hace grandes obras. ¿Y sabes por qué? Porque Él necesita, mi querido hermano, que nosotros nos comportemos como unos hijos verdaderos de Él, unos hijos dignos de Él. Y créeme, Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él no vino, mi querido hermano, por los justos, sino por los pecadores. Y esa es la gran obra que ha hecho Dios, cambiando conciencias y transformando corazones, transformando vidas y levantándolas y creándolas de nuevo, porque Él hace nuevas todas las cosas. Solamente basta que nosotros le permitamos que Él accione en nosotros y que nos haga de nuevo, para que de verdad te des cuenta de lo que es un verdadero milagro. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente. Paz y bien en todo lo que hagas. No te olvides de compartir este video con aquella persona que lo necesita, porque tiene que darse cuenta de que hay un Dios que lo ama. Dios te bendice. Paz y bien.